Buenos días a todos nuestros oyentes. Esto es Pausa y Piensa, un programa sobre salud mental. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un grupo de maestros que nos contarán su experiencia sobre la participación en un estudio que se aplicó para ver los niveles de estrés y en algunos casos de burnout. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a Alexandra, Luis y Ariana. Mucho gusto. Mucho Buenas gusto. tardes. Buenas noches. Quiero empezar por preguntarle a Alexandra, ¿qué es el burnout? Bueno, en resumen, el burnout es una forma de estrés ocupacional llevado al extremo. Ahora, si no mal recuerdo, considerado desde 1994 como una enfermedad. ¿Quién nace del estudio y por qué deciden hacérselo docentes? Bueno, el estudio fue realizado por la International Journal of Management Science and Business Administration y se hace porque según las encuestas, los profesores mencionaron sentir un nivel de carga estresora mucho más fuerte en comparación a las encuestas de la década pasada. Además de que las consecuencias son muy graves, llegar al burnout es un punto extremo en la vida de una persona. Por ejemplo, pueden sentirse desmotivadas, incluso pueden llegar a tener problemas físicos como dolores de cabeza o de espalda. Pero eso es lo de menos, ya que existen casos de agotamiento excesivo, despersonalización, el no querer continuar con metas propias. Y es necesario mencionarse que han habido casos de suicidio por burnout. Ahora, todos estos problemas tenemos que sumar, bueno, a todos estos problemas tenemos que sumarle el pararse frente a un salón de clase y lidiar con 30 personalidades diferentes de personas que tal vez aún no han llegado a su tope de madurez. El resultado va a ser que todos los profesores quieran arrancarse de los pelos. Y no sería muy responsable poner a alguien que no va a trabajar en su máxima capacidad. Y no sería justo exigir el 100% de alguien que no está en condiciones. Bien, escuchemos algunos testimonios. Ariana está con nosotros. Cuéntanos, qué enseñas o enseñabas y en dónde? Bueno, yo era profesora de Social Sciences en la Universidad de Porto en Portugal. Entiendo que renunciaste a esta universidad por temas personales, ¿verdad? Sí, bueno, yo siempre supe, o bueno, era consciente que el 30% de profesores están en riesgo general de padecer esta enfermedad que es el burnout, pero jamás me imaginé que fuera a pasarme a mí y a otros 40 profesores de los 500 que habíamos sido partícipes de este estudio. Bueno, yo renuncié inmediatamente después de recibir los resultados, porque sabía que si me quedaba, solo iba a empeorar mi cuadro. En mi caso estoy en un grupo más vulnerable, pues soy mujer y soy madre y tengo 40 años. Y tú, Luis, ¿cómo te has sentido con los resultados? Yo no tenía idea de qué era burnout hasta que hicieron el estudio y eso explicó mucho, francamente. Tú eres profesor de Arts and Humanities. ¿Y quién lo diría, no? Un profesor de artes que también está expuesto al burnout. Sí, que es una realidad. Tiene que enterarse a todo el mundo, ¿no? Esta salud es. Tengo entendido que sigues en la Universidad de La Coruña. Sí, exactamente, en la Universidad Pública de La Coruña. Entonces, ¿te habías estado sintiendo triste un poco antes del test? No tanto como tristeza, me había sentido más cansado. Pensé que era porque salíamos de la época de exámenes y no había dormido muy bien. Sin embargo, pasaban las semanas y a pesar de dormir 8 horas no me sentía tan descansado. Además, llegaron dolores musculares que tomé como parte de la edad. Yo soy una persona de 55 años y pues ya, bueno, los años pesan. También sentía mucha ansiedad de no saber qué estaba haciendo con mi vida. Me replanteé ser profesor, algo con lo que había soñado toda mi vida, la verdad. Pero bueno, ahora estoy en terapia y me ha ayudado muchísimo. Pero creo que es importante, perdón, creo que es importante mencionar que haber trabajado durante 25 años como maestro no me dio la experiencia para reconocer mi problema. Debo admitir que uno de mis pensamientos más intrusivos era con respecto a mis alumnos y buscar la forma de cómo ellos mantengan la atención todo el tiempo, ¿no? Las generaciones se transforman, cambian muy rápidamente y es difícil competir contra las pantallas, ¿no? Con los celulares, los laptops, todo eso. No se siente bien dar una clase y que ellos ni siquiera te miren, te ignoran completamente. Es una carga bastante pesada planear actividades para que ellos mantengan la atención y la motivación con el curso.
Además, pues, de que el ámbito profesional ya tiene mucha competencia, es muy difícil. Ahora salen los jóvenes muy bien preparados y bueno, lo único que uno tiene es la experiencia, ¿verdad? Suena bastante complicada la situación. Y a todos nuestros oyentes, que esto les sirva para poder apreciar más el trabajo de nuestros docentes. Por otro lado, qué importante es reconocer los síntomas de lo que nos puede estar afectando emocionalmente. Porque claro, cuando nos duele algo, vamos corriendo al médico para que nos revisen. Y dependiendo del dolor, claro, nos sacan placas o qué sé yo. Pero cuando sentimos algo que no está bien, tenemos esa respuesta no tan rápida. Lo dejamos pasar y creo que Ana y Luis son el claro ejemplo de por qué no deberíamos hacerlo. Por supuesto, yo con esto he aprendido a prestarle más atención a mis emociones. No podemos dejar pasar algo que pueda afectarnos de manera intensa en nuestra vida diaria. Quisiera saber un poco más sobre el estudio. ¿Cómo uno sabe que el otro está padeciendo de burnout? Ok, para empezar, el estudio se realizó con 220 participantes, donde la mayoría eran mujeres provenientes de dos universidades, la privada de Porto y la República de La Coruña. Se aplicaron tres test diferentes, el primero llamado Malach Burnout Inventory, el segundo Perceived Stress Scale y el tercero el cuestionario sociodemográfico. Este cuestionario en específico fue preparado para el estudio donde se da a conocer el nombre y los datos sociodemográficos de las personas que participaron. Obtuvimos la edad, el género, el tiempo en el que han estado trabajando los maestros, etcétera. Y los dos primeros instrumentos fueron traducidos y adaptados por el Instituto para la Prevención del Estrés y Salud Ocupacional. Se obtuvieron datos como cansancio emocional, despersonalización y logros personales. ¿Y las universidades donde laboraron, hicieron algo al respecto? Sí, ellos tomaron cartas en el asunto. Lo primero que hicieron fue dar a conocer qué es la enfermedad en sí, en qué situaciones se presenta, cuáles son los síntomas más comunes y los riesgos que existen si no son tratados como deberían. Luego de algunas charlas, abrieron un espacio de apoyo al docente, algo parecido al TOE en las escuelas, pero para docentes universitarios. ¿Algo como una consulta psicológica? Algo así, pero más simple. No es una terapia tal cual, pero ayuda cuando la carga emocional es muy fuerte. Uno separa su cita, espera su turno, y bueno, lógicamente durante la época de exámenes es más solicitado. Entiendo. Alexa, ¿podrías contarnos un poco más sobre por qué es importante hablar sobre el burnout? Claro, empecemos por lo que es. Ninguna población debería lidiar con enfermedades y el burnout es una de estas. Aunque no es estrictamente física, afecta al cuerpo también. El desarrollo de esta enfermedad es lento pero doloroso, pues como lo han mencionado Ariana y Luis, dudan de sus capacidades, empiezan a sentirse disgustados con su vida e incluso generan una depresión. Entonces el burnout se vuelve un desencadenante de muchos otros problemas. Es muy importante resaltar que no es exclusivo de los profesores. La enfermedad se da en todos los ámbitos, tanto profesionales como académicos. Por esto es imprescindible hablar con nuestros trabajadores, pero también con los alumnos. Bueno, entiendo. Ya para ir culminando la entrevista, me gustaría saber si han habido cambios en tu estilo de vida, Ana y Luis. Bueno, en mi caso ha habido cambios gigantes. Ahora trabajo por mi cuenta, hago deporte, he mejorado mi dieta y me siento mejor que nunca. Claro que tuve que tener acompañamiento psicológico al comienzo, pero quiero decirle a los que me están escuchando que si se puede salir, que se puede salir del cuadro, ¿no? Que no se rindan y que miren hacia adelante. Bueno, por mi parte, yo también me siento bien ya con la terapia. Eh, Solamente con los exámenes ahí sí me agobio un poco, pero más que eso realmente no. No lo sé mucho mejor. Me alegra oír eso. Muchísimas gracias por la entrevista. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.